Había una vez un lobo muy flaco, muy flaco, muy flaco, porque comía muy pocas veces. Un día, que estaba muerto de hambre y no se acordaba cuándo había comido la última vez, pensó: bueno, voy a ir al río y allí beberé agua y así por lo menos llenaré el estómago con algo. Y fue al río y empezó a beber agua. Lam, 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 lam. Y bebiendo estaba cuando se dio cuenta de que al lado suyo había un árbol muy alto, muy alto, muy alto. Miró hacia arriba y vio que en la copa del árbol había un nido, y en el nido una pájara. Y el lobo gritó: ¡pájara! ¡pájara! La pájara le dijo: ¿qué quieres, lobo? ¿Cuántos pollucos tienes? 4. Tengo 4 pollucos. Oh, pues tírame uno, que tengo mucha hambre. No, dijo la pájara. ¿Cómo te lo voy a tirar? No te lo tiro, no. Tíramelo, o si no, a culadas y a rabadas te corto el árbol. Y el lobo empezó a dar con el rabo en el agua. Plas, 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 plas. Y salpicaba gotas de agua. Y desde arriba a la pájara le parecía que con el rabo le estaba cortando el árbol y que lo que saltaban eran virutas de madera. No me cortes el árbol, dijo la pájara. No me lo cortes, no. Y cogió un polluco y se lo tiró al lobo. Y el lobo, ¡plom!, se lo comió. Al día siguiente, el lobo volvió al árbol y gritó: ¡pájara! ¡pájara! La pájara dijo: ¿qué quieres? ¿Cuántos pollucos tienes? 3. Tenía 4, pero te has comido uno. Pues tírame otro, porque tengo mucha hambre. No te lo voy a tirar, no. Tíramelo, o si no, a culadas y a rabadas te corto el árbol. Plas, 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 daba con el rabo en el agua. Y la pájara: no me cortes el árbol, no. Cogió otro polluco y se lo tiró. Y el lobo, ¡lom!, se lo comió. Al día siguiente volvió: ¡pájara! ¡pájara! ¿Qué quieres? ¿Cuántos pollucos tienes? 2. Tenía 4, pero te has comido 2. Pues tírame otro, que tengo mucha hambre. No te lo voy a tirar, no te lo tiro. Tíramelo, si no, a culadas y a rabadas te corto el árbol. Plas, 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 plas. Salpicaba agua en el río. No me cortes el árbol, no. Y la pájara le tiró otro polluco y el lobo, ¡lom!, se lo comió también. Y la pájara empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y llorando estaba cuando pasó por ahí un alcaraván y preguntó a la pájara: pájara, ¿por qué estás llorando? Porque tenía 4 pollucos y el lobo me ha comido 3. Y entonces el alcaraván miró el nido de la pájara, que estaba tan alto, y le preguntó: pájara, tu nido está muy arriba. ¿Cómo hacía el lobo para subir? No, si no subía, se los tiraba yo. Pero pájara, ¿y por qué le tiras los pollucos al lobo? Es que me decía que si no me iba a cortar el árbol a culadas y a rabadas. Pero pájara, eso el lobo no lo puede hacer. Con el rabo no puede cortar un árbol. Cuando vuelva, le tienes que decir que un árbol no se derriba a culadas ni a rabadas, solamente con el filo de un hacha bien afilada. Ah, claro, dijo la pájara. Y estuvo repitiéndolo muchas veces hasta que se lo aprendió de memoria. Un árbol no se derriba a culadas y a rabadas, un árbol no se derriba a culadas y a rabadas. Y al día siguiente, el lobo volvió al árbol. ¡pájara! ¡pájara! ¿Cuántos pollucos tienes? 1. Tenía 4, pero te has comido 3. Pues tíramelo, porque tengo mucha hambre. No te lo voy a tirar, lobo. Ahora no te lo voy a tirar. Tíramelo, o si no, a culadas y a rabadas te corto el árbol. Plas, 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 plas. Daba con el rabo en el agua. Y entonces la pájara dijo: un árbol no se derriba a culadas ni a rabadas, solamente con el filo de un hacha bien afilada. ¿Quién te ha dicho eso?, dijo el lobo. El alcaraván, me lo ha dicho el alcaraván. El alcaraván, Pues ahora le voy a enseñar yo al alcaraván. Y el lobo empezó a andar por el bosque, arrastrando la tripa por el suelo para no hacer nada de ruido, hasta que llegó al nido del alcaraván. Y al llegar allí el alcaraván estaba distraído. El lobo se acercó por detrás y ¡chas!, le cogió en la mano y le dijo: alcaraván, ¿por qué le has dicho a la pájara eso de los filos afilados y esa tontería? Porque me daba mucha pena, dijo el alcaraván, que te le habías comido 3 pollucos ya. ¿Te daba pena? Pues ahora te como a ti. Y el lobo se metió al alcaraván en la boca. Y desde dentro de la boca, el alcaraván dijo: lobo, no me puedes comer así, así no me comas, qué buena la haces. ¿Por qué?, dijo el lobo, con la boca llena de alcaraván. Pero tú no sabes que los alcaravanes tenemos una espina por dentro
que si me comes así sin más, te la vas a clavar en la tripa. ¿Una espina por dentro? Dijo el lobo. Sí, tenemos una espina, ¿no lo sabías? No. Ay, ¿sabes lo que tienes que hacer para no clavarte la espina? ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que decir 3 veces, muy alto, al caraván comí. ¿Al caraván comí? Sí, al caraván comí. Y entonces el lobo dijo: ¡al caraván comí! No, más alto, dijo el alcaraván. Lo tienes que decir más alto, así no vale, te vas a clavar la espina. Y el lobo dijo otra vez: ¡al caraván comí! Te la clavas seguro, seguro. Y entonces el lobo abrió muchísimo la boca y gritó con todas sus fuerzas: ¡al caraván comí! Y tanto abrió la boca que el alcaraván pudo salir volando y se alejó diciendo: a otro tonto que no a mí. Y el lobo no lo pudo coger. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete.